Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los tipos de hernias discales. Nosotros tenemos un video que es ¿qué es la hernia discal?, donde hablamos en líneas generales qué es la hernia discal, su sintomatología y sus tratamientos generales. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre el tipo de hernia discal porque eso tiene una implicación importante de cómo se va a tratar al paciente o qué técnica quirúrgica se va a utilizar para resolver esa hernia discal. Las hernias discales las vamos a clasificar dependiendo de la ruptura del anillo, la salida de la gelatina y dependiendo dónde se ubica. Para eso quiero hacer un pequeño resumen del video anterior sobre cómo es el disco intervertebral, es decir, su anatomía. Aquí podemos ver que el disco intervertebral es la almohadilla que se encuentra entre las vértebras. Es la parte anterior de la unión de las dos vértebras. Esta gelatina o esta almohadilla es el disco intervertebral. ¿Y él cómo está formado? Tiene unos anillos de colágeno ubicados concéntricamente como la cebolla, muy duros, y tiene en su interior el núcleo pulposo, que es la gelatina dura, que es la que va a permitir la flexibilidad entre las vértebras. El borde posterior de este anillo fibroso es el más importante porque está directamente relacionado con el canal espinal por donde van los nervios. El canal espinal es la parte central de los nervios y la parte lateral por donde sale cada uno de los nervios en cada uno de los segmentos es el foramen espinal. Aquí podemos ver que esta es la parte central del canal y esta es la parte lateral o los forámenes. Esto es importante para entender ahorita cómo son las hernias. La clasificación más conocida de las hernias discales es la que vamos a ver a continuación. Hay tres tipos de hernias discales. Esta es la primera. Esto es lo que llamamos la protrusión discal. ¿Qué es la protrusión discal? El anillo que hablamos anteriormente se abomba pero no se rompe, con lo cual la gelatina se sale hacia el canal pero finalmente está contenida dentro del anillo. Esto es importante porque esto va a determinar cómo podemos resolver esta hernia. El segundo tipo de hernia discal es esta, es la que llamamos la hernia secuestrada. ¿Qué significa? Que el anillo se rompió por una fisura y la gelatina se salió de su interior, pero está en el canal, está secuestrada dentro del canal, pero no hay comunicación con la gelatina interna. El tercer tipo de hernia es esta, que es la hernia extruida. Es como una hernia entre las dos anteriores. Tenemos que el anillo fibroso se rompió, se salió la gelatina, pero todavía está recubierta en cierta manera con parte de ese anillo fibroso. La otra clasificación de las hernias discales es a dónde se sale o por dónde se sale la gelatina. Entonces tenemos cuatro tipos de hernias discales que la podemos ver aquí. La primera es la hernia discal medial, es decir, la gelatina se sale a la parte central del canal. A nivel cervical, aquí está la médula, a nivel lumbar están los nervios. Entonces esta es la parte medial. En segundo lugar, tenemos lo que se llaman las hernias posterolaterales, es decir, que la hernia o la gelatina sale un poquito hacia los lados. Tenemos las hernias foraminales, es decir, la hernia se sale justamente en el sitio donde el nervio sale del canal espinal. Y finalmente tenemos las hernias extraforaminales, es decir, una hernia como esta, que no sale del canal, sino sale ya fuera del canal. Estamos ya en la parte más lateral de la columna. Este tipo de clasificación nos ayuda para ver la sintomatología de los pacientes. Por ejemplo, las hernias foraminales son hernias tremendamente dolorosas y no son fáciles de ver en la resonancia magnética.
Las extraforaminales también duelen mucho y tampoco se ven bien en la resonancia. De hecho, las hernias extraforaminales y foraminales en la mayoría de los informes radiológicos a veces ni se encuentran. Por eso es importante saber que estas hernias producen mucho dolor. Otra de las características de dolor de estas hernias es el dolor en el glúteo. Muchos pacientes me acuden por dolor en el glúteo y me dicen, doctor, me diagnosticaron un síndrome piramidal. Es muy frecuente eso. Los síndromes piramidales son raros. Los síndromes piramidales puros, es decir, un músculo que esté contraído en el glúteo. La mayoría de los casos son por estas hernias foraminales. Esta hernia foraminal produce en la mayoría de los casos un dolor en el glúteo como tal. Esto es importante saber qué tipo de hernias discales existen porque de eso va a depender qué técnica quirúrgica se va a decidir para resolver este problema. Por supuesto, como vimos en el video anterior, no todos los casos terminan en operación, pero ya estamos hablando de los casos quirúrgicos. Entonces, en el primer caso, que es la protrusión discal, tenemos que el anillo se debilitó, se abombó, pero la gelatina está contenida aquí. Entonces, ¿cómo resuelvo yo este problema? Yo tengo que aquí cortar el anillo para sacar este pedazo de gelatina que está comprimiendo el nervio. Pero si rompo el anillo, expongo todo el resto de la gelatina. Si yo quito solo este pedacito, en poco tiempo se va a salir toda la gelatina porque queda una brecha aquí. Entonces, en estos casos, cuando existe este tipo de hernias, tenemos que hacer un retiro completa de toda la gelatina y hacer una sustitución del disco. Esa sustitución la podemos hacer con discos artificiales o la podemos hacer con este tipo de cajas. Si yo quito toda la gelatina que queda aquí, le puedo poner una caja lateral, que esto es técnica de X-Leaf, y entonces recuperamos, digamos, la altura y el espacio entre las vértebras. Por eso este tipo de hernias requieren sustitución del disco como tal. El segundo tipo de hernias, que son las hernias secuestradas, que es la que tenemos aquí, es que se rompió el anillo y se salió la gelatina. En este caso, ¿yo tengo que quitar toda la gelatina? No, realmente lo que tengo que quitar es este fragmento que se salió. Entonces, estos son los casos que hacemos con cirugía mínimo invasiva endoscópica. Me meto con un tubito y lo único que tengo que hacer es retirar este fragmento. Y con eso ya resolvimos el problema de la compresión del nervio. Pero los pacientes van a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con esta fisura del anillo? Esta fisura del anillo se va a cicatrizar entre mes y medio, 2 meses, y la gelatina va a quedar ahí. Por supuesto que siempre va a haber un chance que se pueda romper nuevamente esta fisura y volver una hernia discal. Eso puede pasar alrededor de un 2, 4, 6% de los casos, pero el 95%, 94% de los casos nunca van a tener otra reherniación. Con lo cual, para este tipo de hernia, lo mejor es retirar la gelatina y no hacer más nada. La tercera hernia, que es la hernia extruida, es una hernia que, dependiendo de qué tanta es la fisura y qué tanto es lo que se salió, tomaremos la decisión si haremos un retiro completo de la gelatina o simplemente vamos a cortar este fragmento salido. Lo que quiero decir con eso es que las decisiones dependen mucho de las características de la hernia y también dependen mucho de qué otras patologías o problemas tiene el paciente en ese segmento. Si la hernia es en un segmento con inestabilidad y listesis, pues entonces obviamente resuelves esas cosas, vas a tener que poner tornillo. Si no tienes listesis y tienes solo este problema, entonces pones solamente la cirugía mínima invasiva endoscópica y retiras el fragmento. En fin, hay que tomar decisiones puntualizadas con cada paciente. En relación a la localización de las hernias discales, como lo vimos aquí, las hernias mediales y posteromediales las hacemos entrando al canal espinal. Es decir, abrimos la lámina y entramos en el propio canal para retirar las hernias. Pero las foraminales, que están bien laterales, o extraforaminales, no tenemos que entrar al canal. Las hacemos operando por fuera del canal. Son técnicas especiales donde el endoscopio o el tubo las colocamos por fuera del canal,
Podemos invadir el canal para las hernias mediales o paramediales, pero podemos irnos por vía lateral para estas hernias foraminales o extraforaminales. Cuando nos vamos por vía lateral, normalmente no tenemos que usar ningún tipo de tornillos ni soporte adicional, pero son técnicas completamente diferentes a las técnicas convencionales que atraviesan el canal. Con esto quiero decir que la decisión de qué vamos a hacer con una hernia discal es una decisión a veces un poco más compleja de lo que el paciente cree. Bueno, como han podido ver, hay diferentes tipos de hernias discales y eso implica diferentes tipos de tratamiento. Yo a veces me tomo un tiempo con mis pacientes para explicarles qué tipo de hernia tienen, para que entiendan por qué estoy escogiendo este tipo de tratamiento. No todos los tratamientos son iguales y también eso ayuda a mis pacientes cuando buscan otras opiniones por qué yo estoy ofreciendo esto que de repente es diferente a otro médico. Pero si tú entiendes un poco mejor qué tipo de hernia tienes, vas a entender mejor qué tratamiento te vamos a dar. Muchísimas gracias y espero que les haya aclarado un poco el tema.